2. Receptor de linfocitos B. Estructura y función. El receptor de los linfocitos B es generado somáticamente durante la diferenciación linfocitaria, lo cual permite que cada célula B esté provista de un receptor único que no está codificado en el DNA germinal y no está predestinado a reconocer un antígeno extraño particular. El repertorio linfocitario es generado al azar y los linfocitos B, cuyo receptor es capaz de reconocer un epítopo antigénico particular, serán seleccionados para su proliferación y expansión clonal. La interacción de receptor de linfocitos B antigénico inicia la transducción de señales bioquímicas que conducen a la activación, proliferación y diferenciación linfocitaria. Además, gatillan la internalización endocítica del complejo y el procesamiento y presentación de fragmentos antigénicos a linfocitos T antigénico específicos, en aquellos casos en que el desarrollo de respuesta inmune requiere de colaboración de linfocitos T colaboradores. El receptor de linfocitos B es un complejo glicoproteico heterooligomérico transmembrana que incluye dos subunidades estructural y funcionalmente distintas y no covalentemente unidas entre sí. La primera subunidad corresponde a una inmunoglobulina de membrana que actúa como receptor clonotípico propio de cada linfocito y responsable del reconocimiento específico del antígeno. La segunda subunidad, denominada complejo accesorio inmunoglobulina alfa inmunoglobulina beta, es invariante o en todos los linfocitos B y responsable del transporte y expresión del receptor clonotípico en la membrana y de la transducción de señales de activación luego de la interacción receptor de linfocitos B anti. (2.1) Inmunoglobulina de membrana. Todas las inmunoglobulinas, tanto de membrana como de secreción, tienen una estructura básica general, constituida por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas idénticas entre sí y 2 cadenas livianas, también idénticas entre sí. Las cadenas pesadas y livianas se asocian de modo tal que forman una estructura simétrica, compuesta por 2 heterodímeros, idénticos y unidos covalentemente entre sí por uno o más puentes disulfuro. De esta manera, en la estructura
tetramérica básica de una inmunoglobulina, la interacción entre las regiones variables aminoterminales de las cadenas pesadas y livianas forman dos sitios idénticos de combinación para el antígeno. La estructura de la inmunoglobulina se describe en el punto 5 de este capítulo, así como la capacidad para unir antígeno reside fundamentalmente en la especificidad y afinidad de los sitios de combinación aminoterminales de una inmunoglobulina. Su eventual capacidad para activar mecanismos efectores de respuesta inmune reside en la región constante carboxiterminal de las cadenas pesadas. En la inmunoglobulina de membrana, la región constante carboxiterminal de sus cadenas pesadas incluye una región hidrofóbica transmembrana de 25 aminoácidos, que no está presente en la inmunoglobulina de secreción y es responsable del anclaje obligado de la inmunoglobulina de membrana plasmática de linfocitos B. La región carboxiterminal de las cadenas pesadas incluye además un dominio citoplasmático, cuya longitud varía entre los distintos isotipos de inmunoglobulina de membrana, 3 residuos aminoácidicos en inmunoglobulina M y 28 residuos de inmunoglobulina G. El anclaje a la membrana impide que los dominios carboxiterminales de las cadenas pesadas estén disponibles para reclutar y activar mecanismos efectores de respuesta inmune. Por lo tanto, una inmunoglobulina de membrana es una molécula bivalente inmunofuncional. Tiene capacidad para unir específicamente el antígeno mediante dos sitios de combinación idénticos, pero carece de función efectora. Los anticuerpos o inmunoglobulina de secreción, que están presentes en el plasma y otros fluidos de un individuo, son en cambio moléculas bifuncionales. Conservan la capacidad de unir el mismo antígeno, pero además los extremos libres carboxiterminales de sus cadenas pesadas tienen la capacidad de reclutar y activar mecanismos factores destinados a la eliminación del antígeno, fagocitosis, sistema del complemento y citotoxicidad, dependiente de anticuerpos. Variaciones estructurales en la región constante carboxiterminal de la cadena pesada determinan la existencia de 5 clases de cadena pesada, denominadas micro, delta, gamma, alfa y epsilon. De esta manera, la asociación de una misma región variable a distintas regiones constantes pesadas conduce a la producción de distintas clases o isotipos de inmunoglobulina, inmunoglobulina M, inmunoglobulina D, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A e inmunoglobulina E, respectivamente, que difieren en su capacidad para reclutar y activar distintos mecanismos efectores de respuesta inmune humoral. En su etapa final de maduración y previo al encuentro con el antígeno, los linfocitos B vírgenes expresan simultáneamente en su membrana receptores de linfocitos B que contienen inmunoglobulina D e inmunoglobulina M, ambos con idéntica especificidad y afinidad por el epítopo antigénico, pero con distinta región constante en sus cadenas pesadas. Luego del primer encuentro con el antígeno, los linfocitos B vírgenes proliferan aumentando el número de linfocitos epítopo específicos para el antígeno, los cuales se diferencian luego en células plasmáticas, con la habilidad de sintetizar y secretar altos niveles de lo que será el repertorio primario de anticuerpos inmunoglobulina M, y en distintos linfocitos B de memoria que difieren en la clase de inmunoglobulina de membrana, que expresan como parte de su
Receptor de linfocitos B. Los linfocitos B de memoria, aun cuando conservan las cadenas livianas y las regiones variables de las cadenas pesadas de su receptor clonotípico y por lo tanto mantienen la especificidad .2 Complejo accesorio. Inmunoglobulina alfa, inmunoglobulina beta. En los linfocitos B, las inmunoglobulinas recientemente sintetizadas son transportadas a la superficie celular solo cuando están no covalentemente asociadas con las proteínas accesorias, inmunoglobulina alfa e inmunoglobulina beta, que se encuentran como heterodímeros covalentemente unidos mediante puentes disulfuro. Los complejos receptor de linfocitos B parcialmente ensamblados, en los que falta cualquiera de los componentes polipeptídicos, cadenas H, L, inmunoglobulina alfa o inmunoglobulina beta, son retenidos en el retículo con la participación de diversas chaperoninas, proteínas que ayudan a que los procesos intracelulares ocurran adecuadamente. Además de su participación en el ensamblaje y transporte del receptor de linfocitos B, las cadenas inmunoglobulina alfa e inmunoglobulina beta desempeñan un rol fundamental en la transducción de señales de activación en los primeros estados de diferenciación de los linfocitos B en los órganos linfoides primarios, hígado fetal, médula ósea o bolsa de Fabricio, y en la diferenciación de linfocitos B periféricos en los órganos linfoides secundarios, luego del reconocimiento e interacción específica
del receptor de linfocitos B antígeno. Inmunoglobulina alfa e inmunoglobulina beta son proteínas de 30 a 45 Dalton. Variaciones en el peso molecular obedece al grado de glicosilación de cada molécula, cuyo dominio transmembrana contiene grupos polares que pueden interactuar con grupos similares de la región transmembrana de la inmunoglobulina del receptor de linfocitos B. Las moléculas inmunoglobulina alfa e inmunoglobulina beta presentan además dominios extracelulares y dominios citoplasmáticos, similares a los de las proteínas del complejo CD3 del receptor TCR de linfocitos T y que funcionan de manera también similar en la transducción de señales de activación luego del encuentro con un antígeno que contiene epítopos reconocibles por el receptor linfocitario. La valencia, grado de agregación, concentración local y persistencia del antígeno parecen tener una importante influencia en la generación de las señales intracelulares que conducirán a la tolerancia por antígenos propios o la iniciación de una respuesta humoral contra antígenos extraños. La unión del antígeno a la inmunoglobulina del receptor de linfocitos B conduce a la fosforilación de los dominios citoplasmáticos de inmunoglobulina alfa, 61 aminoácidos, y de inmunoglobulina beta, 48 aminoácidos, que contienen secuencias de 26 aminoácidos ricas en tirosina, y al reclutamiento y activación de diversas tirosina quinasas. La evidencia experimental en ratones sugiere que los individuos deficientes en la expresión de inmunoglobulina beta muestran un desarrollo linfocitario B completamente bloqueado, en un estado equivalente al de CD44 menos diagonal low CD25 más del desarrollo linfocitario T. Los reordenamientos VH hacia DH-JH están marcadamente reducidos, mientras los reordenamientos DH a JH ocurren normalmente. De esta manera, inmunoglobulina beta parece involucrado en la iniciación del reordenamiento VH hacia DH-JH, antes de funcionar como parte de la subunidad de transducción de señales en el receptor de prerreceptor de linfocitos B. Un ratón mutamente que carece de mayor parte del dominio citoplasmático de inmunoglobulina alfa exhibe solo un trastorno moderado en el desarrollo B temprano, aun cuando está casi completamente bloqueada la aparición de linfocitos B periféricos. Todo lo anterior indica que se requiere un heterodímero intacto para el desarrollo y mantenimiento de linfocitos B maduros en la periferia. Por último, el modelo más ampliamente aceptado sobre la organización del receptor de linfocitos B sugiere que el receptor de linfocitos B es un complejo proteico en el que la inmunoglobulina de membrana está unida a dos heterodímeros, uno a cada lado de la molécula. Sin embargo, estudios recientes sugieren que el complejo inmunoglobulina alfa y beta es un único heterodímero y que la superficie celular de distintos receptores de linfocitos B se asocian luego en oligómeros, en microdominios, regiones o lipídicos ricos en colesterol y esfingolípidos. Tres, linfocitos B y señales accesorias de coestimulación. La activación de linfocitos B requiere la unión del antígeno de la inmunoglobulina de membrana del receptor de linfocitos B. Sin embargo, la valencia
grado de agregación, concentración local y persistencia del antígeno parecen tener una importante influencia en la generación de señales intracelulares que conducirán a la tolerancia por antígenos propios o la iniciación de una respuesta contra antígenos extraños. Por otro lado, dependiendo de la naturaleza química del antígeno, la entrada en el ciclo celular y la proliferación y diferenciación de los linfocitos B requerirá señales accesorias de coestimulación proporcionadas por el correceptor y por antígeno específicos que expresan moléculas coestimuladoras de membrana y liberan diversas citoquinas. Estas señales accesorias de coestimulación son indispensables para la inducción del cambio de clase de la cadena pesada isotípico y la hipermutación que conduce a la síntesis de anticuerpos con diversas funciones efectoras y mayor afinidad por el antígeno. 3.1. Antígenos T dependientes y antígenos T independientes. La activación de linfocitos B puede ser T dependiente o T independiente, dependiendo de si requiere o no de señales accesorias de coestimulación proporcionadas por LTH. Esta segunda señal de coestimulación puede ser proporcionada a través de CD40, que interactúa con su ligando CD40L, expresado en la membrana de linfocitos T activados, y por B7.1 y B7.2, que se expresan en linfocitos B activados e interactúan con su ligando CD28, constitutivamente expresado en linfocitos T. Individuos que sufren el síndrome de hiperinmunoglobulina M ligado al cromosoma X representan un claro ejemplo de la importancia de las señales accesorias de coestimulación en la función de los linfocitos B. En los pacientes con este síndrome, muy susceptibles a las infecciones piógenas, los niveles séricos y de anticuerpos inmunoglobulina G, inmunoglobulina A e inmunoglobulina E son muy bajos y en circulación solo expresan inmunoglobulina M, debido a que son incapaces de realizar el cambio de clase de la cadena pesada. Isotípico, maduración de afinidad y generación de linfocitos B de memoria. Paradójicamente, el síndrome de hiperinmunoglobulina M ligado al cromosoma X es más un defecto de los linfocitos T que de linfocitos B, ya que es consecuencia de una deficiente expresión de CD40L en LTH. En la respuesta a antígenos T dependientes, la interacción del receptor de linfocitos B antígeno y la transducción de señales a través del complejo inmunoglobulina alfa inmunoglobulina beta conduce rápidamente a entrada de los linfocitos en el ciclo celular, rescate de la apoptosis, aumento de la expresión de moléculas MHC de clase 2 y las moléculas coestimuladoras CD80 y CD86 y el aumento de la expresión de receptores para citoquinas liberadas por linfocitos T. Sin embargo, en ausencia de las señales accesorias de coestimulación, el reconocimiento antigénico y la transducción de señales a través de complejo inmunoglobulina alfa inmunoglobulina beta inevitablemente terminan en energía o en apoptosis de los linfocitos B antígeno específicos. Los antígenos T independientes, entre los que se encuentran polisacáridos y proteínas poliméricas de origen bacteriano, no inducen la formación de centros germinales y son por lo tanto incapaces de inducir la generación de linfocitos B de memoria. Estos antígenos inducen generalmente anticuerpos inmunoglobulina M de baja afinidad, debido a que son incapaces de inducir la hipermutación que conduce a la producción de anticuerpos de alta afinidad y porque el cambio de clase de la cadena pesada está severamente limitado en ausencia de las citoquinas producidas por LT.
3.2. Correceptor CD21. Así como los linfocitos T expresan las moléculas CD4 o CD8 que actúan como correceptores linfocitarios de activación celular, los linfocitos B expresan en su membrana el correceptor CD21, que funciona en coordinación con el receptor de linfocitos B para gatillar la proliferación y diferenciación de linfocitos B antígeno específicos. Mientras el receptor de linfocitos B reconoce al antígeno, el correceptor CD21 reconoce C3D, que está covalentemente unido al antígeno y ha sido generado por digestión parcial de C3 durante la activación del sistema del complemento inducida por el reconocimiento innato del antígeno. De esta manera, el receptor CD21 permite integrar el reconocimiento innato de antígenos bacterianos por el sistema del complemento, con la respuesta inmune humoral a través de la activación y diferenciación de linfocitos B. La molécula CD21 se expresa también en moléculas dendríticas foliculares y es responsable de la retención prolongada del antígeno en el tiempo y la mantención de los linfocitos B de memoria. El correceptor CD21, también conocido como CR2 o receptor para complemento tipo 2, se expresa en la membrana de los linfocitos B como un complejo proteico que incluye 3 proteínas distintas, CD21, CD19 y CD81, también denominadas tapa 1. En el complejo CD21, CD19, CD81, el correceptor CD21 actúa como subunidad que une C3D y asocia el reconocimiento del antígeno por el sistema del complemento a la activación del linfocito B a través de la transducción de señales bioquímicas gatilladas por CD19. 4. Subpoblaciones linfocitarias B1 y B2. En el repertorio linfocitario B, estimado en 10 a la 14 linfocitos B distintos, se distinguen al menos 2 subpoblaciones celulares denominadas B1 y B2, que presentan características estructurales y funcionales distintas. Tienen distinta distribución anatómica y se generan a distintas edades durante la ontogenia de los LB. La subpoblación linfocitaria B1 se desarrolla durante la vida fetal neonatal. Presenta receptores de linfocitos B polirreactivos de baja afinidad. Se asocia a la producción de anticuerpos naturales T independientes y se encuentra mayoritariamente en el peritoneo, la cavidad peritoneal y el vaso. La subpoblación linfocitaria B2 se genera a partir de las células progenitoras de la médula ósea adulta. Constituye la mayor parte del repertorio linfocitario B. Su activación es T dependiente y se encuentra fundamentalmente en los órganos linfoides secundarios y en el torrente sanguíneo. La mayoría de los linfocitos B1 se caracteriza por la expresión del marcador CD5. Glicoproteína monomérica de 67 Dalton, propia de linfocitos T, y aunque su función es todavía un misterio, se ha sugerido que la activación de estas células conduce a la producción de anticuerpos que proporcionan protección contra infecciones bacterianas durante la vida fetal, mucho antes que el repertorio linfocitario de la respuesta inmune adquirida sea completamente funcional. Además, en el repertorio adulto, los linfocitos B1 dan origen a células plasmáticas que secretan inmunoglobulina M y a una fracción importante de células plasmáticas productoras de inmunoglobulina A en el intestino. De hecho, la transferencia pasiva de linfocitos peritoneales B1 en ratones presenten
una severa inmunodeficiencia combinada. Reconstituye la producción de inmunoglobulina A contra muchas bacterias intestinales. Por otro lado, la transferencia pasiva de las células del hígado fetal o del omentum intestinal o ratones irradiados rápidamente constituye la subpoblación B1, mientras la transferencia de precursores de médula ósea adulta constituyen la subpoblación B2 para no la B1. En el repertorio linfocitario adulto, los linfocitos B1 son bastante frecuentes en la población B que sufre neoplasias y en aquellos que reconocen una gran variedad de autoantígenos y reaccionan cruzadamente con antígenos bacterianos como polisacáridos y liposacáridos. El repertorio de receptores de linfocitos B es bastante más limitado en los linfocitos B1 que en los linfocitos B2. Sus reordenamientos génicos VH son más restringidos y como no expresan la enzima TDT neoxinucleotidil transferasa terminal, carecen de regiones N en las uniones BDJ. 5. Estructura y función de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son una familia de glicoproteínas estructuralmente relacionadas presentes en la membrana de linfocitos B y en el suero y fluidos titulares de todos los vertebrados, con excepción de los ciclóstomos. Sus genes se expresan exclusivamente en los linfocitos B y en respuesta a la exposición a un antígeno. Se secretan como anticuerpos que actúan como mediadores de la inmunidad humoral específica. Aunque todos los anticuerpos tienen una estructura monomérica básica similar, se agrupan en clases estructural y funcionalmente distintas. En la última década, los esfuerzos de numerosos inmunólogos se han centrado tanto en el análisis de la estructura de los anticuerpos como en la comprensión de los mecanismos genéticos que dan cuenta de su síntesis y del potencial prácticamente ilimitado del repertorio linfocitario. 5.2. Dominios de inmunoglobulinas y regiones hipervariables. La secuenciación completa de una molécula de inmunoglobulina permitió definir los sitios de unión al antígeno y localizar las regiones responsables de las actividades biológicas secundarias o efectoras de los anticuerpos. Se descubrió así que las cadenas pesadas y livianas de los IgC están estructuradas en regiones y dominios homólogos y globulares de aproximadamente 110 aminoácidos que forman un asa característico unido por puentes disulfuro infracatenarios. La homología aminoácidica entre los distintos dominios de la molécula sugiere que las inmunoglobulinas se habrían originado a partir de un gen ancestral común que codifica para un polipéptido de 110 aminoácidos y de función desconocida. En el curso de la evolución, este gen habría sufrido sucesivas duplicaciones y mutaciones que generaron las distintas clases y subclases de inmunoglobulinas. La comparación de la secuencia aminoácidica de cadenas pesadas y livianas de diferentes inmunoglobulinas revela la existencia de una gran variabilidad en el extremo aminoterminal que constituye precisamente el dominio variable de cada cadena. En el extremo carboxilo terminal de las cadenas pesadas y livianas, en cambio, los distintos dominios presentan una muy escasa variación, constituyendo los dominios constantes de cada cadena.
En las cadenas pesadas existen 3 dominios constantes, mientras en las cadenas pesadas mi, alfa y elipsón existen 4 dominios constantes. En las cadenas livianas existe solo un dominio constante. Cada dominio de la molécula de inmunoglobulina tiene la forma de un cilindro compuesto por 2 hojas. Una contiene 3 hebras de cadenas polipeptídicas y la otra 4. En cada hoja las hebras adyacentes son antiparalelas y forman una estructura secundaria tipo beta u hoja plegada. Ambas hojas están alineadas en forma casi paralela y tienen enlaces disulfuro intracadenas entre 2 cisteínas altamente conservadas. Cada una pertenece a una de las hélices de cada lámina. Las proteínas que presentan una estructura similar se clasifican en el grupo denominado superfamilia de las inmunoglobulinas. De los 110 aminoácidos de la región variable de las cadenas H y L, solo participan en el sitio de unión con el antígeno alrededor de 30 residuos de cada cadena, situados en las regiones de mayor variabilidad aminoácidica, denominados regiones hipervariables o regiones determinantes de complementariedad. Los receptores de linfocitos B, que son 3 segmentos cortos de 10 aminoácidos no contiguos en la secuencia primaria de cadenas pesadas y livianas. En ambos tipos de cadenas livianas y pesadas, las regiones hipervariables se localizan en las posiciones 25, 35, 50, 60 y 90, 100 de la cadena polipeptídica. Adyacente a los receptores de linfocitos B existen segmentos de aminoácidos de menor variabilidad, conocidos como regiones marco, regiones de entramado o regiones flanqueantes, situadas en las posiciones 1,30, 35,50, 60,90 y 98,110, respectivamente. Estas regiones proporcionan un marco estructural para la yuxtaposición de los receptores de linfocitos B y conformación del parátopo y eventualmente pueden estar involucradas en el contacto con el antígeno, especialmente cuando se trata de aptenos, donde uno o más receptores de linfocitos B pueden estar fuera de la región de contacto con el antígeno. Las regiones variables de las cadenas pesadas y livianas pueden dividirse en subgrupos según la secuencia aminoácidica de las regiones de entramado. El número de subgrupos depende de cada especie. En humanos existe 4 subgrupos para cadenas kappa, 6 para cadenas lambda y 3 para cadenas pesadas. 5.3. Variaciones isotípicas, alotípicas e idiotípicas. El sistema inmune es capaz de generar un repertorio linfocitario B, estimado entre 10 a la 14 y 10 a la 16. Células distintas y capaces de originar un repertorio de anticuerpos de igual diversidad. Las funciones biológicas de este repertorio de anticuerpos estarán fundamentalmente determinadas por variaciones en la especificidad y afinidad de sus parátopos y por diferencias estructurales en la región carboxiterminal de sus cadenas pesadas. El estudio de las variaciones estructurales y funcionales de cadenas pesadas y livianas ha permitido identificar en los anticuerpos 3 distintos tipos de variaciones, denominadas variaciones isotípicas, expresadas en los dominios constantes de cadenas pesadas o livianas de todos los individuos de una especie, variaciones aloptídicas expresadas en los dominios constantes de cadenas pesadas o livianas de algunos, pero no todos los individuos de una especie, y variaciones idiotípicas expresadas en las regiones variables o en los parátodos de distintos anticuerpos.
5.3.1 Variaciones isotípicas. Definen variaciones estructurales en la región constante de cadenas livianas o pesadas de una inmunoglobulina. Así, diferencias aminoacídicas en el dominio constante de cadenas livianas que expresan la misma región variable determinan la existencia de dos tipos o isotipos de cadenas livianas denominadas kappa y lambda. Diferencias estructurales en la región constante de cadenas pesadas que expresan la misma región variable determinan la existencia de 5 clases o isotipos de cadenas pesadas, que conducen a la existencia de 5 clases o isotipos de inmunoglobulinas que difieren en su función efectora y se denominan inmunoglobulina M, inmunoglobulina D, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A e inmunoglobulina E, respectivamente. 5.3.2 Variaciones alotípicas. Definen variaciones estructurales en las regiones constantes de las cadenas pesadas o livianas de una clase de inmunoglobulina entre diferentes individuos de una misma especie. Estas variaciones se heredan en forma estrictamente mendeliana y no ligada al sexo. Los isotipos se expresan en todos los individuos de una especie, mientras los alotipos se expresan solo en algunos individuos de la especie. Así, en humanos se han descrito 5 grupos distintos de marcadores alotípicos denominados GM, AM, MM, KM, que se expresan en el dominio constante de las cadenas livianas kappa, y HB, que se expresa en el dominio variable de las cadenas pesadas y debe por lo tanto ser considerado como marcador idiotópico. Variaciones en la región constante de las cadenas pesadas de inmunoglobulina G han permitido distribuir al menos 24 variaciones distintas, 3 de las cuales han sido asociadas con inmunoglobulina G1, 1 asociada con inmunoglobulina G2 y 13 asociados con inmunoglobulina G3 y 7 variantes que no han sido asociadas a una subclase particular. 5.3.3 Variaciones idiotípicas. La utilización de inmunoglobulinas como antígeno ha permitido definir determinantes antigénicos específicos, denominados idiótopos, asociados en las regiones o dominios variables de cada inmunoglobulina. El conjunto de idiótopos en una inmunoglobulina, particularmente aquellos asociados al sitio de combinación o parátopo, definen el llamado idiotipo de una inmunoglobulina o anticuerpo particular. Los idiotipos son generalmente propios o específicos de anticuerpos derivados de un clon linfocitario B particular o pueden ser compartidos por varios clones linfocitarios. 5.4 Clases y subclases de inmunoglobulinas. En mamíferos superiores, específicamente en humanos, se conocen clases y subclases de inmunoglobulinas que difieren en tamaño, carga, composición aminoacídica y contenido de carbohidratos de sus cadenas pesadas. Electroforéticamente presentan un espectro de migración que va desde la fracción gamma a la alfa del suero normal. Las fracciones en que migran más frecuentemente son inmunoglobulina G en la fracción gamma, inmunoglobulina A en gamma beta e inmunoglobulina M e inmunoglobulina D en beta. Inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G representa el 70 a 75% del repertorio total de inmunoglobulinas, siendo en su mayor parte de la subclase inmunoglobulina G1. Es una glicoproteína monomérica que posee 2 cadenas pesadas G y 2 cadenas livianas. Su peso molecular es de aproximadamente 150 Dalton y está glicosilada en un 2 a 3%. Existen 4 subclases.
originadas por pequeñas diferencias en la región constante de la cadena pesada, particularmente a nivel de la región bisagra. Son los anticuerpos predominantes en la sangre, linfa y fluidos peritoneales y cerebroespinal. En cuanto a su comportamiento térmico, las inmunoglobulinas G reaccionan mejor a 37 grados centígrados. Los anticuerpos de clase inmunoglobulina G predominan en la respuesta inmune secundaria y tienen una vida media de aproximadamente 21 días. Entre sus propiedades biológicas destaca que todas las subclases pueden unirse al sincitio trofoblasto placentario a través de los dominios CH1 y CH2. Son por lo tanto capaces de atravesar la placenta y responsables de la protección del recién nacido en los primeros meses de vida. La inmunoglobulina G es también importante en la inducción de fagocitosis, dado que sus dominios CH1 y CH2 pueden unirse a receptores presentes en la superficie celular de monocitos, macrófagos y neutrófilos. Todas las subclases de inmunoglobulina G unen el primer componente del sistema complemento y pueden por lo tanto activar complemento a través del dominio CH. Inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M tiene un peso molecular de aproximadamente 970 Dalton y representa el 10% del repertorio total de anticuerpos. Es una inmunoglobulina o anticuerpo polimérico con 10 o 12 sitios de unión para el antígeno y está glicosilada en un 12%. La estructura básica del monómero inmunoglobulina M está dada por 2 cadenas pesadas M y 2 cadenas livianas K. Las cadenas M poseen 4 dominios constantes. Las subunidades se unen a través de enlaces disulfuro entre los dominios C. 3. La polimeración de la molécula se ve favorecida por la existencia de la cadena J de aproximadamente 15 a 20 Dalton, que se une a nivel de los penúltimos residuos de cisteína de cadenas entre la primera y la última unidad monomérica del polímero. El 80% de la inmunoglobulina M se encuentra en el espacio intravascular. La inmunoglobulina M es la inmunoglobulina predominada en la respuesta inmune primaria y tiene una vida media de 5 días. Es la inmunoglobulina más eficiente en la fijación del complemento, en las reacciones de lisis celular y en la potenciación de las reacciones de fagocitosis. Es una inmunoglobulina que reacciona bien a temperaturas inferiores a 37 grados centígrados. Inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A representa de 10 a 5% del total de inmunoglobulinas corporales. Puede ser monomérica o dimérica. La forma dimérica existe en las secreciones. Se denomina inmunoglobulina A secretora. Los anticuerpos inmunoglobulina A poliméricos presentan, al igual que las inmunoglobulinas M poliméricas, la cadena J y el llamado componente secretor, que constituye un remanente de receptor poli LG, sintetizada por las células epiteliales. La cadena J se une al dominio CH3 y el componente secretor al dominio CH2 del dímero inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A es la principal inmunoglobulina presente en la leche, saliva, lágrimas y secreciones respiratorias y digestivas. Las células epiteliales sintetizan el poliinmunoglobulina R en el retículo endoplasmático y luego de pasar por el complemento del complejo de Golgi será expuesto como receptor para las inmunoglobulina A e inmunoglobulina M poliméricas
en la superficie basolateral de la médula epitelial. La unión no covalente del extremo carboxiterminal del anticuerpo al receptor es dependiente de la cadena J. El complejo inmunoglobulina A poliinmunoglobulina R ingresa por endocitosis a la célula epitelial y es luego transportado a la superficie apical o luminar del epitelio, donde el receptor será parcialmente digerido, dejando un fragmento o componente secretor, covalentemente unido al anticuerpo secretado. El componente secretor protege a inmunoglobulina A e inmunoglobulina M de la acción de las enzimas proteolíticas presentes en la secreción. Entre las propiedades de la inmunoglobulina A destacan las siguientes: neutraliza los virus, activa el sistema del complemento por la ruta alterna y por la ruta de las lectinas, impide la adherencia de bacterias a la superficie de la mucosa intestinal y porcisión Fc se une al receptor fagocítico. Existen dos subclases de inmunoglobulina A, inmunoglobulina A1 e inmunoglobulina A2, que presentan pequeñas diferencias en las regiones constantes de las cadenas alfa. No se han observado diferencias en la actividad biológica. Inmunoglobulina D. La inmunoglobulina D tiene un peso molecular de aproximadamente 185 Dalton. Está glicosilada en un 9 a 14% y tiene una vida media de 2 a 3 días. Existe controversia sobre su función, sin embargo, se piensa que por encontrarse presente en cantidades importantes sobre la membrana de los linfocitos B circulantes, podría estar involucrada en la activación de dichas células como receptor de antígeno. Representa menos del 1% del total de las inmunoglobulinas y la mayor parte se encuentra en el espacio intravascular. Inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es una glicoproteína de aproximadamente 190 Dalton que se encuentra glicosilada en un 12% y tiene una vida media de 2 a 3 días. Las cadenas representan 4 dominios constantes. La inmunoglobulina E representa menos del 1% del total de las inmunoglobulinas y el 50% de ellas se encuentra en el espacio intravascular. La región Fc de la inmunoglobulina E se une con facilidad a receptores específicos de alta afinidad, constitutivamente expresados en la membrana de células cebadas, basófilos y cosinófilos. De esta manera, estas células adquieren receptores antígeno específicos. La unión de antígenos a las inmunoglobulinas E unidas a mastocitos y basófilos gatilla no solo la degranulación celular y la liberación de mediadores de inflamación, sino también la síntesis de citoquinas y de mediadores derivados del ácido araquidónico. La liberación de estos mediadores de hipersensibilidad inmediata en reacciones alérgicas como asma, fiebre del hemo y urticaria induce rápidamente edema de la mucosa bronquial, secreción de mucus, contracción de la musculatura lisa y subsecuentemente infiltrado leucocitario en el sitio de inflamación. Un FcR de baja afinidad y rol biológico hasta ahora desconocido se expresa continuamente en linfocitos B o en respuesta a IL-4 en monocitos y eosinófilos.